tal, Paula? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Estoy yo. ¿Qué te parece el cambio de ministro? Nota una derrota del gobierno de Piñera relevante. O sea, el fracaso en el manejo y la estrategia que hasta ahora se ha llevado respecto de la pandemia, evidentemente que obligan a Piñera de manera bastante tardía a cambiar de ministro. Ahora bien, este nuevo ministro lo conocemos bastante bien, respaldó las políticas públicas de Mañalich con respecto a la pandemia. Asimismo fue una persona que constantemente mantuvo críticas al colegio médico y a lo que se venía planteando desde allí, particularmente a la presidenta. Por tanto, es bastante difícil poder hacerse expectativas respecto de cómo podría ser un eventual manejo de la crisis. Sin embargo, como se ha planteado en distintos espacios, es importante recalcarlo, el nombre del ministro no va a ser determinante siempre que no se cambie la estrategia sanitaria. Y aquí es particular, la estrategia inicial del gobierno ha sido una estrategia de mitigación, más bien, entre comillas, de administrar la enfermedad. En algún momento la subsecretaria lo planteó, que había que organizar a la población para enfermarse, versus lo que hubiera sido inicialmente mucho más exitoso, una medida sanitaria de supresión, es decir, de evitar el contagio. Hoy día el acento desde una política pública de salud está puesto en las camas críticas, en los ventiladores, en cómo curar las complicaciones y lamentablemente no en lo que desde hace mucho tiempo distintos actores estábamos planteando, en poder frenar el contagio y evitar el contagio. Si había una medida preventiva, si había una política preventiva desde un inicio, evidentemente el contagio iba a frenarse y así poder evitar la situación catastrófica en la que hoy día nos encontramos, no solamente desde un punto de vista sanitario, sino también desde un punto de vista social. Porque también es importante hacer el análisis de la situación de pandemia en la que estamos, no solamente por el número de enfermos o el número de familias que hoy día se ven afectadas por la enfermedad, sino que todo lo que conlleva desde un punto de vista social y económico a todos los trabajadores del país. Paula, bueno, en esta nueva llegada del ministro, estábamos conversando recién, si tú ves que es posible un cambio de estrategia a esta altura o simplemente va a ser continuidad. Nosotros esperamos, los distintos actores sociales y de salud, esperamos que evidentemente pueda haber un cambio de la estrategia. Ahora es un cambio de estrategia ante una realidad sumamente adversa. Es decir, hoy día instalar una visión preventiva es tardía respecto de los resultados que hoy día tenemos. Hoy mismo hemos tenido un alto número, casi 7.000 casos de confirmados de contagio, va aumentando la cifra de muertos, por lo tanto estamos ante una realidad concreta que va a ser muy difícil de revertir. Se espera un cambio de estrategia, pero también es importante saber que las expectativas y los resultados de ese cambio de estrategia no van a ser en un corto plazo, van a ser bastante a mediano y largo plazo incluso, porque ahí tiene responsabilidad política y sanitaria del ministro saliente y del gobierno de Piñera respecto de la indolencia respecto a la situación que está ocurriendo. Y en esa realidad cualquier estrategia va a ser cuesta arriba, y eso es importante tenerlo en cuenta, más aún, y quiero ponerlo en el contexto de este acuerdo nacional del día de hoy, que es absolutamente insuficiente a espaldas de la ciudadanía y que lo que permiten es poder mantener la realidad crítica en la que se encuentra hoy día el país. Hola, ¿me escuchas? Quería preguntarte a propósito del plan de emergencia. En el plan de emergencia, aparte del uso de los montón de plata, que es los 100 millones de dólares, hay unos 400 millones de pesos asignados específicamente para solventar los sueldos, me imagino yo, el personal que va a ser puesto en la búsqueda de los casos, la trazabilidad de los casos. Buscan, ¿no es cierto?, la persona que está infectada y sus contactos directos para luego meterlos en aislamiento, en residencias sanitarias, ¿no?
¿Tú crees que con un fondo así de 400 millones de pesos, de ahí como para finalmente frenar el contagio, detener la pandemia? Sin duda que no, porque particularmente el sistema de salud, la lucha por el derecho a la salud no comienza con el inicio de la pandemia. La lucha por el derecho a la salud comienza hace muchísimos años atrás. Por tanto, enfrentamos una pandemia de las características que estamos viviendo con un sistema de salud absolutamente desfinanciado, con una atención primaria de salud sin ninguna posibilidad de dar respuesta a la pandemia. Por tanto, se agudiza mucho más la crisis sanitaria en la situación en la que estamos. Ahora, esta inyección de recursos evidentemente es insuficiente ante un sistema que ya está absolutamente desfinanciado. Es decir, ¿cuáles son las propuestas que se vienen instalando desde hace bastante tiempo? Poder fortalecer la atención primaria, por ejemplo. Con esto me refiero a los centros de salud familiar, los consultorios en el territorio. Y esa debiera haber sido la primera punta de lanza respecto a cómo responder a la pandemia. No la atención de urgencia hospitalaria para atender a los contagiados, porque si no buscas al enfermo, si no buscas a quien está contagiado, si no trazas el caso, si no le haces seguimiento, si no aseguras el aislamiento, si no aseguras desde el territorio que la familia va a tener sus necesidades básicas suplidas, digamos, desde los centros de salud familiar, desde la atención primaria, ninguna estrategia va a poder ser viable en el freno de la pandemia. Por tanto, los recursos que hoy día se ofrecen en este acuerdo, en este plan, primero son insuficientes y segundo hay que pensar que van destinados a la red, a toda la red, váyase hospitales, centros de salud, toda la red de salud. Por tanto, desde ningún punto de vista va a ser suficiente, pero además es la atención primaria la que hoy día necesita con urgencia mayor recurso, no solo para aumentar el recurso humano que puede hacer el trabajo fundamental en el territorio, sino que también para contar con el recurso administrativo y de gestión. Que hoy día, recordemos una cosa que se nos ha olvidado un poco, no todos los enfermos son coronavirus, hay muchas otras necesidades de salud. Hoy día tenemos a todos los pacientes crónicos sin controles, las otras patologías que también no tienen que ver con coronavirus, pacientes con enfermedades graves que hoy día no están siendo financiadas. Entonces, cualquier financiamiento respecto al tema de salud tiene que tener una mirada a largo plazo, no solamente al enfrentamiento concreto, porque tú puedes poner plata ahora para enfrentar la crisis, para poder gestionar exámenes de pesquisa o tratamiento propiamente tal de complicaciones. Sin embargo, lo que viene después de esta pandemia va a exigir evidentemente una transformación, la exige hoy día la realidad, del sistema de salud y de la respuesta de salud a los chilenos y chilenas que hoy día están viviendo lo que estamos viendo diariamente. Oye, Paula, yo te quería hacer una pregunta que la gente dentro de la incertidumbre que existe se está haciendo sobre todo en esta semana, sobre todo por algo que tú señalabas de lo cuesta arriba que se viene, esta situación de la cantidad de fallecidos, el aumento de contagiados, ¿qué tan real es que esto puede tener un término dentro de un mes, 2 meses? Se habla que en la primavera vamos a empezar a salir, o eso es imposible determinarlo y esta es una situación que se podría prolongar. Creo que es una pregunta que se hace mucho la gente, las personas que están viviendo toda esta situación. Como tú planteas, Hugo, efectivamente es muy difícil poder predecir el curso de la pandemia. Es muy difícil poder establecer. Yo he visto, hay algunas predicciones que son ejercicios matemáticos finalmente, que tienen que ver con que esto podría pasar más allá de los 2 meses. Es muy difícil sin saber cuál va a ser la estrategia que se va a seguir. Si seguimos en esta estrategia actual, poco eficaz, insuficiente, que de todas maneras es día, esto puede extenderse mucho tiempo. No tiene que ver con la situación temporal, digamos, de esta crisis, porque vamos entrando en pleno invierno, que hace mucho más complicado el poder enfrentar esta situación, julio y agosto. Ahora, los números plantean que será a más largo plazo, porque estamos viendo hoy día la consecuencia de no haber tomado las determinaciones en el momento adecuado. Ahora bien, hay un tema fundamental que tiene que ver con las cuarentenas.
O sea, hoy en las regiones en que aún la cuarentena podría tener un efecto sanitario, que es el que se espera, no se está estableciendo cuarentena en aquellas regiones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay otras regiones que están en una situación que hoy día podría tener un efecto la cuarentena, pero aparentemente desde el Ministerio se espera que lleguemos a una situación como a la que llegó la región metropolitana. Aquí en la región metropolitana las cuarentenas fueron tardías. Hoy día existe aún la posibilidad de poder frenar contagios en regiones, pero tampoco son determinaciones que se están llevando a cabo. Pero algo fundamental que tiene que ver con el análisis de salud de las determinantes sociales es el cómo sostenemos la cuarentena, cómo sostenemos al trabajador y a las familias para que puedan cumplir la cuarentena efectivamente. Porque hoy día los trabajadores, y es lo que está ocurriendo, en las comunas más vulnerables, más pobres del país. Los que se están muriendo mayoritariamente están hoy día en las regiones más pobres, o sea, en los sectores más pobres de la región metropolitana. Por tanto, si no hay una base hacia una renta mayor, que vimos ya hoy el resultado de este pacto realizado, que es una renta que no permite una posibilidad de una vida digna, si no resolvemos el tema del hacinamiento, pudieran existir mayores residencias, por lo menos el doble de las residencias sanitarias que existen para poder hacer un aislamiento eficaz y parar el contagio, pero a su vez también evaluar desde un punto de vista social y asegurar que las familias puedan cumplir las cuarentenas. Si no ponemos el acento en eso, en esa medicina social, más allá del ventilador, como el día de hoy el gobierno, evidentemente va a ser muy difícil poder salir al corto plazo de la situación. Y por eso es importante denunciar lo que ha ocurrido, porque estamos a corta, o sea, estamos luego de una salvada de un ministro que tiene una responsabilidad política importante en la afectación de la salud de nuestro pueblo. Eso es totalmente concreto. O sea, efectivamente, él es el responsable con el gobierno de lo que está ocurriendo. Y más allá de la denuncia está la propuesta. Y en esa propuesta es que muchos actores hemos elevado muchas propuestas de manera persistente. Pero mientras no se abra el diálogo para que todos los actores sociales, sindicales, de los colegios, de todos los espacios que pueden aportar a enfrentar la pandemia de una manera integral, mientras no haya un cambio a escuchar, a dialogar y a crear un nuevo respecto a esta pandemia, evidentemente que la situación se va a mantener como está hasta ahora. Entonces, eso es también importante, poder establecer un espacio, una orgánica que pueda ser participativa y democrática para poder avanzar hacia realmente hacer los cambios integrales y poder avanzar y resolver el problema. Claro, así es. De repente uno no entiende cómo hay tanta como obstinación en no querer conversar. Cuando si uno abre más la participación, los actores también trabajan con más ganas y no se sienten desmotivados, rechazados, invalidados. Se aplaude de los balcones, en algunas comunas, se hacen estos gestos de siempre estar reconociendo mucho la labor del personal médico, pero poco se le escucha. Bueno, te agradezco muchísimo, Paula, que haya estado con nosotros hoy día. Vamos a estar viendo qué es lo que sucede. Estamos como un poco en shock, hemos pasado muchas cosas este fin de semana, pero de todas maneras deseamos que tú estés bien, que le des un fuerte abrazo a todos tus compañeros, tus compañeras del área de la salud. Mucha fuerza, mucho ánimo. Yo agradezco la invitación. Yo creo que aquí no somos los médicos los que tenemos que llevarnos en las felicitaciones. Aquí hay un equipo de salud, son equipos de salud que están a disposición de estar trabajando diariamente. Y también creo que una demanda importante para despedirme, que es importantísima, que es la protección de los trabajadores de salud, que hoy día aún existe una brecha. Hoy nos enteramos de la muerte de un segundo trabajador auxiliar de pabellón del Hospital Salvador, precisamente porque existe, más de los otros funcionarios y trabajadores que han fallecido, secundario a esta brecha existente en los equipos de protección. Entonces, es muy importante darle fuerza a los equipos de salud, pero también protegerlos y también que hagamos de nuestra parte y nos quedemos en las casas y sigamos denunciando lo que ocurre, pero al final proponiendo para poder avanzar y resolver el problema. Muy agradecida de la invitación. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Muchas gracias. Se nota una derrota del gobierno de Piñera relevante. O sea, el fracaso en el manejo y la estrategia que hasta ahora se ha llevado respecto de la pandemia
evidentemente que obligan a Piñera de manera bastante tardía a cambiar de ministro. Ahora bien, este nuevo ministro lo conocemos bastante bien, respaldó las políticas públicas de Mañalich con respecto a la pandemia. Asimismo fue una persona que constantemente mantuvo críticas al colegio médico y a lo que se venía planteando desde allí, particularmente a su presidencia. Por tanto, es bastante difícil poder hacerse expectativas respecto de cómo podría ser un eventual manejo de la crisis. Sin embargo, como se ha planteado en distintos espacios, es importante recalcarlo, el nombre del ministro no va a ser determinante siempre que no se cambie la estrategia sanitaria. Y aquí es particular la estrategia inicial del gobierno ha sido una estrategia de mitigación, más bien, entre comillas, de administrar la enfermedad. En algún momento la subsecretaria lo planteó, que había que organizar a la población para enfermarse, versus lo que hubiera sido inicialmente mucho más exitoso, una medida sanitaria de supresión, es decir, de evitar el contagio. Hoy día el acento desde una política pública de salud está puesto en las camas críticas, en los ventiladores, en cómo curar las complicaciones y lamentablemente no en lo que desde hace mucho tiempo distintos actores estábamos planteando, en poder frenar el contagio y evitar el contagio. Si había una medida preventiva, si había una política preventiva desde el inicio, evidentemente el contagio iba a frenarse y así poder evitar la situación catastrófica en la que hoy día nos encontramos, no solamente desde un punto de vista sanitario, sino también desde un punto de vista social. Porque también es importante hacer el análisis de la situación de pandemia en la que estamos, no solamente por el número de enfermos o el número de familias que ya se ven afectadas por la enfermedad, sino que todo lo que conlleva desde un punto de vista social y económico a todos los trabajadores del país. Paula, bueno, en la nueva llegada de ministro, estábamos conversando recién, si tú ves que es posible un cambio de estrategia a esta altura o simplemente va a ser continuidad. Nosotros esperamos, los distintos actores sociales y de salud, esperamos que evidentemente pueda haber un cambio de la estrategia. Ahora es un cambio de estrategia ante una realidad sumamente adversa. Es decir, hoy día instalar una visión preventiva es tardía respecto de los resultados que hoy día tenemos. Hoy mismo hemos tenido un alto número, casi 7.000 casos confirmados de contagio, va aumentando la cifra de muertos, por lo tanto estamos ante una realidad concreta que va a ser muy difícil de revertir. Se espera un cambio de estrategia, pero también es importante saber que las expectativas y los resultados de ese cambio de estrategia no van a ser en un corto plazo, van a ser bastante a mediano y largo plazo incluso, porque ahí tiene responsabilidad política y sanitaria del ministro saliente y del gobierno de Piñera respecto de la indolencia respecto a la situación que está ocurriendo. Y en esa realidad, cualquier estrategia va a ser cuesta arriba, y eso es importante tenerlo en cuenta, más aún, y quiero ponerlo en el contexto de este acuerdo nacional del día de hoy, que es absolutamente insuficiente a espaldas de la ciudadanía y que lo que permiten es poder mantener la realidad crítica en la que se encuentra hoy día el país. Hola, ¿me escuchas? Quería preguntarte a propósito del plan de emergencia. En el plan de emergencia, aparte del uso de los montón de plata, que es 12 millones de dólares, hay unos 400 millones de pesos asignados específicamente para solventar los sueldos, me imagino yo, el personal que va a ser puesto en la búsqueda de los casos, la trazabilidad de los casos. Buscan, ¿no es cierto?, la persona que está infectada y sus contactos directos para luego meterlos en aislamiento, en residencias sanitarias, ¿no? ¿Tú crees que con un fondo así de 400 millones de pesos, de ahí como para finalmente frenar el contagio, detener la pandemia? Sin duda que no, porque particularmente el sistema de salud, la lucha por el derecho a la salud
no comienza con el inicio de la pandemia. La lucha por el derecho a la salud comienza hace muchísimos años atrás. Por tanto, enfrentamos una pandemia de las características que estamos viviendo con un sistema de salud absolutamente desfinanciado, con una atención primaria de salud sin ninguna posibilidad de dar respuesta a la pandemia. Por tanto, se agudiza mucho más la crisis sanitaria en la situación en la que estamos. Ahora, esta inyección de recursos evidentemente es insuficiente ante un sistema que ya está absolutamente desfinanciado. Es decir, ¿cuáles son las propuestas que se vienen instalando desde hace bastante tiempo? Poder fortalecer la atención primaria, por ejemplo. Con esto me refiero a los centros de salud familiar, los consultorios en el territorio. Y esa debiera haber sido la primera punta de lanza respecto a cómo responder a la pandemia. No la atención de urgencia hospitalaria para atender a los contagiados, porque si no buscas al enfermo, si no buscas a quien está contagiado, si no trazas el caso, si no le haces seguimiento, si no aseguras el aislamiento, si no aseguras desde el territorio que la familia va a tener sus necesidades básicas suplidas, digamos, desde los centros de salud familiar, desde la atención primaria, ninguna estrategia va a poder ser viable en el freno de la pandemia. Por tanto, los recursos que hoy día se ofrecen en este acuerdo, en este plan, primero son insuficientes y segundo hay que pensar que van destinados a la red, a toda la red, váyase hospitales, centros de salud, toda la red de salud. Por tanto, desde ningún punto de vista va a ser suficiente, pero además es la atención primaria la que hoy día necesita con urgencia mayor recurso, no solo para aumentar el recurso humano que puede hacer el trabajo fundamental en el territorio, sino que también para contar con el recurso administrativo y de gestión. Hoy día, recordemos una cosa que se nos ha olvidado un poco, no todos los enfermos son coronavirus, hay muchas otras necesidades de salud. Hoy día tenemos a todos los pacientes crónicos sin controles, otras patologías que también no tienen que ver con coronavirus, pacientes con enfermedades graves que hoy día no están siendo financiadas. Entonces, cualquier financiamiento respecto al tema de salud tiene que tener una mirada a largo plazo, no solamente al enfrentamiento concreto, porque tú puedes poner plata ahora para enfrentar la crisis, para poder gestionar exámenes de pesquisa o tratamiento propiamente tal de complicaciones. Sin embargo, lo que viene después de esta pandemia va a exigir evidentemente una transformación, la exige hoy día la realidad, del sistema de salud y de la respuesta de salud a los chilenos y chilenas que hoy día están viviendo lo que estamos viendo diariamente. Oye, Paula, yo te quería hacer una pregunta que la gente dentro de la incertidumbre que existe se está haciendo sobre todo en esta semana, sobre todo por algo que tú señalabas de lo cuesta arriba que se viene, esta situación de la cantidad de fallecidos, el aumento de contagiados, ¿qué tan real es que esto puede tener un término dentro de un mes, 2 meses? Se habla que en la primavera vamos a empezar a salir, o eso es imposible determinarlo y esta es una situación que se podría prolongar. Creo que es una pregunta que se hace mucho la gente, las personas que están viviendo toda esta situación. Como tú planteas, Hugo, efectivamente es muy difícil poder predecir el curso de la pandemia. Es muy difícil poder establecer. Yo he visto, hay algunas predicciones que son ejercicios matemáticos finalmente, que tienen que ver con que esto podría pasar más allá de los 2 meses. Es muy difícil sin saber cuál va a ser la estrategia que se va a seguir. Si seguimos en esta estrategia actual, poco eficaz, insuficiente, que de todas maneras es tardía, esto puede extenderse mucho tiempo. No tiene que ver con la situación temporal, digamos, de estación, porque vamos entrando en el pleno invierno, que hace mucho más complicado el poder enfrentar esta situación, julio y agosto. Ahora, los números plantean que será a más largo plazo, porque estamos viendo hoy día la consecuencia de no haber tomado las determinaciones en el momento adecuado. Ahora bien, hay un tema fundamental que tiene que ver con las cuarentenas.
sea, hoy en las regiones en que aún la cuarentena podría tener un efecto sanitario, que es el que se espera, no se está estableciendo cuarentena en aquellas regiones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay otras regiones que están en una situación que hoy día podría tener un efecto la cuarentena, pero aparentemente desde el Ministerio se espera que lleguemos a una situación como a la que llegó la región metropolitana. Aquí en la región metropolitana las cuarentenas fueron tardías. Hoy día existe aún la posibilidad de poder frenar contagios en regiones, pero tampoco son determinaciones que se están llevando a cabo. Pero algo fundamental que tiene que ver con el análisis de salud de las determinantes sociales es el cómo sostenemos la cuarentena, cómo sostenemos al trabajador y a las familias para que puedan cumplir la cuarentena efectivamente. Porque hoy día los trabajadores, y es lo que está ocurriendo en las comunas más vulnerables, más pobres del país, los que se están muriendo mayoritariamente están hoy día en las regiones más pobres, o sea, en los sectores más pobres de la región metropolitana. Por tanto, si no hay una avance hacia una renta mayor, que vimos ya hoy el resultado de este pacto realizado, que es una renta que no permite una posibilidad de una vida digna, si no resolvemos el tema del hacinamiento, debieran existir mayores residencias, por lo menos el doble de las residencias sanitarias que existen para poder hacer un aislamiento eficaz y parar el contagio, pero a su vez también evaluar desde un punto de vista social y asegurar que las familias puedan cumplir las cuarentenas. Si no ponemos el acento en eso, en esa medicina social, más allá del ventilador, como hoy día lo ha hecho el gobierno, evidentemente va a ser muy difícil poder salir al corto plazo de la situación. Y por eso que es importante denunciar lo que ha ocurrido, porque estamos a cortas, o sea, estamos luego de una salvada de un ministro que tiene una responsabilidad política importante en la afectación de la salud de nuestro pueblo. Eso es sumamente concreto. O sea, efectivamente, él es el responsable con el gobierno de lo que está ocurriendo. Y más allá de la denuncia está la propuesta. Y en esa propuesta es que muchos actores hemos elevado muchas propuestas de manera persistente. Pero mientras no se abra el diálogo para que todos los actores sociales, sindicales, de los colegios, de todos los espacios que pueden aportar a enfrentar la pandemia de una manera integral, mientras no haya un cambio a escuchar, a dialogar y a crear un nuevo respecto a esta pandemia, evidentemente que la situación se va a mantener como está hasta ahora. Entonces, eso es también importante, poder establecer un espacio, una orgánica que pueda ser participativa y democrática para poder avanzar hacia realmente hacer los cambios integrales y poder avanzar y resolver el problema. Claro, así es. De repente uno no entiende cómo hay tanta como obstinación en no querer conversar. Cuando si uno abre más la participación, los actores también trabajan con más ganas y no se sienten desmotivados, rechazados, invalidados. Se aplaude de los balcones, bueno, en algunas comunas, se hacen estos gestos de siempre estar reconociendo mucho la labor del personal médico, pero poco se le escucha. Bueno, te agradecemos muchísimo, Paula, que haya estado con nosotros y vamos a estar viendo qué es lo que sucede. Estamos como un poco en shock, hemos pasado muchas cosas este fin de semana, pero de todas maneras deseamos que tú estés bien, que le des un fuerte abrazo a todos tus compañeros, tus compañeras del área de la salud, mucha fuerza, mucho ánimo. Yo agradezco la invitación. Yo creo que aquí no somos los médicos los que tenemos que llevarnos en las felicitaciones. Aquí hay un equipo de salud, son equipos de salud que están a disposición de estar trabajando diariamente. Y también creo que una demanda importante para despedirme, que es importantísima, que es la protección de los trabajadores de salud, que hoy día aún existe una brecha. Hoy nos enteramos de la muerte de un segundo trabajador auxiliar de pabellón del Hospital Salvador, precisamente porque existe, además de los otros funcionarios y trabajadores que han fallecido, secundario a esta brecha existente en los equipos de protección. Entonces, es muy importante darle fuerza a los equipos de salud, pero también protegerlos y también que hagamos de nuestra parte y nos quedemos en las casas y sigamos denunciando lo que ocurre, pero al final proponiendo para poder avanzar y resolver el problema. Muy agradecida de la invitación. Gracias, Paula.